¿Te imaginas abrir una simple lata de comida y que el olor sea tan fuerte que haga vomitar a varias personas? Aunque parezca exagerado, eso ocurre con un alimento que existe desde hace siglos. Se llama Surströmming y para muchos es el alimento con el peor olor del planeta. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de eso, miles de personas lo comen cada año por gusto. En internet existen cientos de videos donde personas intentan abrir una lata de Surströmming. Algunos empiezan riéndose, convencidos de que podrán soportarlo. Sin embargo, en cuestión de segundos, las risas se convierten en náuseas, arcadas y caras de desesperación. Pero ¿de verdad huele tan mal o solo es una exageración para conseguir visitas? La respuesta es sí, su olor es real y la ciencia puede explicarlo. El Surströmming es un arenque del mar Báltico que se fermenta durante meses. A diferencia de otros alimentos conservados, este proceso no elimina por completo las bacterias. Al contrario, permite que sigan transformando el pescado incluso cuando ya está dentro de una lata completamente cerrada. Para entender por qué sucede esto, primero hay que viajar varios siglos atrás. En el siglo XVI, Suecia atravesaba épocas en las que la sal era un recurso caro y difícil de conseguir. Como conservar pescado requería grandes cantidades de sal, muchas personas comenzaron a utilizar mucha menos de la necesaria. Lo curioso es que ese aparente error terminó creando un alimento completamente nuevo. Al haber poca sal, ciertas bacterias lograban sobrevivir. En lugar de pudrir el pescado rápidamente, iniciaban una fermentación lenta que cambiaba por completo su olor, su textura y su sabor. Con el paso de los meses, el pescado adquiría un aroma extremadamente intenso, pero seguía siendo seguro para el consumo si el proceso se realizaba correctamente. Lo que comenzó como una necesidad económica terminó convirtiéndose en una tradición culinaria que aún sobrevive en algunas regiones de Suecia. Hoy en día, el proceso sigue siendo muy parecido. El pescado se captura durante la primavera cuando contiene la cantidad ideal de grasa. Después se limpia parcialmente y se coloca en una solución con poca sal. Ahí comienza una fermentación que dura varias semanas antes de ser enlatado. Pero aquí viene una de las cosas más extrañas. Una vez que la lata se sella, la fermentación no termina. Las bacterias continúan trabajando lentamente durante meses, produciendo gases que quedan atrapados dentro del envase. Esos gases ejercen tanta presión que muchas latas terminan inflándose. Si alguna vez ves una lata de Surströmming abombada, normalmente no significa que esté echada a perder. De hecho, es una señal de que la fermentación sigue ocurriendo en su interior. Este detalle ha provocado que algunas compañías de transporte sean muy cuidadosas al mover estas latas. Aunque no todas las aerolíneas las prohíben, sí existen restricciones porque una lata dañada o con exceso de presión puede abrirse accidentalmente y liberar un olor extremadamente difícil de eliminar. Ahora viene la gran pregunta, ¿qué tiene este pescado para oler tan mal? La respuesta está en la química. Durante la fermentación, las bacterias descomponen proteínas y otros compuestos del pescado, liberando gases y moléculas con olores extremadamente intensos. Uno de esos compuestos es el sulfuro de hidrógeno. Es el mismo gas responsable del olor característico de los huevos podridos. Nuestro cerebro puede detectarlo incluso en concentraciones muy pequeñas porque, en la naturaleza, suele indicar materia en descomposición. Otro compuesto importante es el ácido butírico. Aunque su nombre suene inofensivo, desprende un olor muy parecido al de la mantequilla rancia. También aparece cuando algunos alimentos se descomponen o cuando ciertos microorganismos fermentan materia orgánica. Pero eso no es todo. Durante el proceso también se forman compuestos de azufre conocidos como mercaptanos. Estas sustancias tienen un olor tan potente que incluso se utilizan para darle olor al gas natural, permitiendo detectar una fuga antes de que sea peligrosa. Por separado, cada uno de estos compuestos ya tiene un olor desagradable. Sin embargo, cuando todos se mezclan dentro de una sola lata, el resultado es una combinación que muchas personas describen como una de las experiencias olfativas más intensas que han vivido. Curiosamente, el olor no significa que el pescado esté podrido de forma peligrosa. Existe una gran diferencia entre la putrefacción causada por microorganismos dañinos y la fermentación controlada, donde predominan bacterias específicas que transforman el alimento sin volverlo necesariamente inseguro. Es parecido a lo que ocurre con el yogur, el queso o el kimchi. Todos pasan por fermentación. La diferencia es que en el Surströmming, los compuestos generados producen un aroma muchísimo más fuerte que el de la mayoría de los alimentos fermentados. Lo más curioso es que el sentido del olfato funciona como una alarma biológica. Cuando detectamos olores asociados con la descomposición, nuestro cerebro activa mecanismos de rechazo para evitar posibles intoxicaciones. Por eso muchas personas sienten náuseas incluso antes de probar el pescado. Sin embargo, quienes crecieron comiendo Surströmming experimentan algo completamente distinto. Para ellos, ese olor forma parte de recuerdos familiares y tradiciones. El cerebro aprende a relacionarlo con una comida segura, igual que ocurre con otros alimentos de olor intenso en diferentes culturas. Esto demuestra algo fascinante. El gusto y el olfato no dependen solo de la biología, también están influenciados por la cultura, la costumbre y las experiencias de cada persona. Lo que para unos resulta insoportable, para otros puede ser un auténtico manjar. Aún así, incluso muchos suecos reconocen que abrir una lata dentro de casa no es buena idea. El olor puede impregnarse en la ropa, las cortinas y los muebles durante horas o incluso días. Por eso, la mayoría prefiere
prefiere abrirla al aire libre. Existe incluso un método tradicional para reducir el impacto. Algunas personas colocan la lata bajo el agua antes de abrirla. De esta manera, parte de los gases y del líquido quedan contenidos, disminuyendo el fuerte olor que se libera de golpe. Eso sí, abrirla bajo el agua no hace que deje de oler mal, simplemente evita que el contenido salga disparado debido a la presión acumulada y ayuda a controlar un poco la nube de olor que aparece al destaparla. Y aunque parezca increíble, muchas de las personas que reaccionan con arcadas en internet nunca llegan a probarlo. El olor es tan intenso que su cerebro decide detenerse antes incluso de que el pescado toque su lengua. Pero, ¿realmente sabe tan horrible como huele? Sorprendentemente, muchas personas que logran superar el impacto inicial aseguran que el sabor es mucho más suave de lo que esperaban. Entonces, ¿por qué su fama es tan extrema? Eso es lo que veremos a continuación. Si alguien te ofreciera una lata de surströmming, probablemente pensarías que hay que comer el pescado solo, pero ese es el primer error que cometen la mayoría de los extranjeros. En Suecia casi nadie lo consume de esa manera. La forma tradicional consiste en preparar un pequeño sándwich llamado surströmmingsklemma. Se utiliza pan plano, papas cocidas, cebolla y muchas veces crema agria. Estos ingredientes ayudan a equilibrar el intenso sabor del pescado. La idea nunca fue comer grandes cantidades. El surströmming se usa como un ingrediente más dentro de una combinación de sabores. Así, el pan aporta suavidad, la papa absorbe parte de la sal y la cebolla añade frescura. Por eso muchos suecos dicen que los famosos retos de internet no representan la realidad. Ver a alguien abrir una lata y comer el pescado directamente del envase sería tan extraño para ellos como ver a alguien beber salsa picante por diversión. De hecho, muchos de esos videos exageran la experiencia. Algunas personas abren la lata dentro de un automóvil o en una habitación cerrada, justo donde el olor se concentra más. En Suecia, casi siempre se abre al aire libre. Eso no significa que el olor sea un mito. Sigue siendo extremadamente fuerte. La diferencia es que la mayoría de los videos buscan provocar la reacción más exagerada posible, porque saben que esas escenas generan millones de reproducciones. Otro dato curioso es que el líquido dentro de la lata también tiene un olor muy intenso. Si se derrama sobre la ropa o el piso, puede ser difícil eliminar el aroma por completo. Por eso muchas personas usan guantes al abrirla. En algunas regiones de Suecia existe una temporada especial para consumir surströmming. Familias y amigos se reúnen para compartir la comida como parte de una tradición que ha pasado de generación en generación durante siglos. Para ellos, el momento de abrir la lata no es un reto, sino una celebración. Es parecido a como en otros países se preparan platillos típicos durante ciertas fechas importantes. Lo curioso es que muchos turistas llegan convencidos de que probarán el peor alimento del mundo. Sin embargo, después de superar el olor inicial, algunos terminan diciendo que el sabor es mucho menos agresivo de lo que imaginaban. Los expertos describen su sabor como muy salado, ligeramente ácido y con un intenso toque umami, ese sabor profundo que también está presente en alimentos como los quesos curados o algunos caldos concentrados. Entonces surge otra pregunta. Si tanta gente dice que sabe mejor de lo que huele, ¿por qué el olor es tan insoportable? La explicación está en cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro sentido del olfato está conectado directamente con zonas del cerebro relacionadas con la supervivencia. Durante millones de años, detectar olores de descomposición ayudó a nuestros antepasados a evitar alimentos peligrosos. Por eso el olor provoca una reacción inmediata incluso antes de probar el alimento. El cerebro interpreta que podría existir un riesgo y activa reflejos como el rechazo, las arcadas o las náuseas. Lo más sorprendente es que esa reacción puede cambiar con el tiempo. Igual que ocurre con el café, las aceitunas o algunos quesos muy fuertes, el cerebro puede acostumbrarse poco a poco hasta dejar de percibir el olor como algo desagradable. Existe un mito muy popular que dice que el surströmming está prohibido en todos los aviones. En realidad, no es exactamente así. Lo que ocurre es que algunas aerolíneas restringen su transporte debido a que las latas pueden hincharse por la fermentación y representar un riesgo si llegan a dañarse. Las fábricas controlan cuidadosamente el proceso de fermentación para que el producto sea seguro. La cantidad de sal, la temperatura y el tiempo se supervisan para evitar el crecimiento de microorganismos peligrosos. A diferencia de un pescado podrido, el surströmming mantiene un equilibrio microbiológico específico. Son determinadas bacterias las que realizan la fermentación, mientras que otras capaces de causar enfermedades no encuentran las condiciones ideales para multiplicarse. Este mismo principio se utiliza en muchos alimentos famosos. El queso azul, el yogur, el kéfir, el miso y el kimchi también dependen de microorganismos que transforman los ingredientes de manera controlada. La gran diferencia es que el surströmming produce una combinación de compuestos de azufre especialmente intensa. Nuestro olfato es extremadamente sensible a estas moléculas, por lo que incluso cantidades muy pequeñas generan una reacción inmediata.
De hecho, algunos científicos afirman que los seres humanos podemos detectar ciertos compuestos de azufre en concentraciones de apenas unas pocas partes por miles de millones. Eso explica por qué el olor parece llenar una habitación en segundos. Otra curiosidad es que muchas personas creen que cuanto más hinchada está la lata, peor será el olor. Sin embargo, el grado de hinchazón no siempre indica qué tan intenso será el aroma o el sabor del contenido. En Suecia existen marcas con recetas ligeramente diferentes. Algunas producen un sabor más suave, mientras que otras son conocidas por tener un aroma mucho más intenso. Incluso los aficionados discuten cuál es la mejor, igual que ocurre con el vino o el café. Si alguna vez decides probarlo, hay una regla importante. Nunca abras la lata cerca de otras personas sin avisarles. Aunque parezca una broma inocente, el olor puede resultar muy desagradable para quienes no están acostumbrados. También es recomendable tener lista toda la comida antes de abrirla. El pan, las papas, la cebolla y los demás ingredientes deben estar preparados para servir el pescado de inmediato y evitar que el olor permanezca mucho tiempo en el ambiente. Lo curioso es que, una vez servido, muchos aseguran que el aroma disminuye bastante. Gran parte del impacto ocurre justo al abrir la lata, cuando los gases acumulados durante meses escapan de golpe. A pesar de toda su fama, el surströmming no es el único alimento con un olor extremo. En diferentes partes del mundo existen quesos, frutas y pescados fermentados que también son considerados difíciles de soportar para quienes los prueban por primera vez. Entonces, ¿por qué precisamente este pescado se volvió tan famoso? La respuesta tiene mucho que ver con internet. Los videos de personas reaccionando a su olor se hicieron virales y convirtieron al surströmming en una celebridad mundial. Pero detrás de esos millones de vistas existe una tradición centenaria, una explicación científica y una historia que demuestra cómo una necesidad de conservar alimentos terminó creando uno de los platillos más polémicos del planeta. A lo largo de los años, científicos han analizado el surströmming para entender qué lo hace tan especial. Descubrieron que no existe un solo compuesto responsable del olor. Es la combinación de decenas de sustancias producidas durante la fermentación lo que crea ese aroma tan difícil de describir. Lo curioso es que muchas de esas sustancias también están presentes en otros alimentos fermentados. La diferencia es la cantidad. En el surströmming, varias alcanzan concentraciones mucho mayores, haciendo que el olor resulte mucho más intenso para nuestro olfato. Otro dato sorprendente es que el olor y el sabor no siempre van de la mano. Nuestro cerebro suele asumir que un alimento con un olor tan fuerte tendrá un sabor insoportable. Sin embargo, muchas personas descubren que el sabor es mucho más suave de lo que imaginaban. Esto se debe a que el olfato representa una gran parte de lo que percibimos como sabor. Cuando un aroma nos provoca rechazo, el cerebro prepara al cuerpo para evitar el alimento incluso antes de probar el primer bocado. Algunos investigadores consideran que esta reacción es un mecanismo evolutivo. Durante miles de años, identificar olores asociados con la descomposición ayudó a nuestros antepasados a evitar alimentos que podían causar enfermedades. Pero la cultura puede cambiar por completo esa percepción. Lo que una persona considera insoportable, otra puede relacionarlo con reuniones familiares, celebraciones y buenos recuerdos. Por eso el surströmming sigue siendo apreciado por muchos suecos. Internet convirtió este pescado en un reto viral, pero rara vez muestra cómo se disfruta realmente. La mayoría de los videos se enfocan en las reacciones exageradas, no en la tradición que existe detrás de este alimento. Y eso nos recuerda algo interesante. Muchos de los alimentos más famosos del mundo fueron rechazados cuando aparecieron por primera vez. El café, algunos quesos curados e incluso el sushi despertaron desconfianza en personas que nunca los habían probado. Así que la próxima vez que veas un vídeo de alguien haciendo una mueca al abrir una lata de surströmming, recuerda que detrás de ese olor hay siglos de historia, ciencia, tradición y una forma muy diferente de entender la comida. Puede que nunca te atrevas a probarlo, o quizá algún día tengas la oportunidad y descubras que no era tan terrible como imaginabas. Después de todo, miles de personas en Suecia lo siguen disfrutando cada año. Y ahora dime la verdad. Si alguien pusiera una lata de surströmming frente a ti completamente gratis, ¿te atreverías a abrirla y dar el primer bocado? Déjalo en los comentarios y comparte este video con ese amigo que presume que puede comer cualquier cosa. Yo soy Squeezy y nos vemos en el próximo video.